¿Alguna vez has sentido que tus problemas son tan grandes como un gigante imposible de vencer? Esta no es solo una historia antigua, es una batalla que sigue viva hoy. Un pastor desconocido. Un enemigo invencible. Una fe que cambió el destino de una nación. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es solo la victoria de David sobre Goliat. Es la prueba de que, cuando Dios está contigo, ningún gigante puede derrotarte. Dale play a tu fe, y acompáñanos en esta épica historia. El rugido de la guerra. Las tierras de Judá temblaban bajo las pisadas del miedo. Durante 40 días, un guerrero monstruoso llamado Goliat, de la ciudad de Gat, un filisteo coloso de casi 3 metros de altura, descendía cada mañana al valle de Ela. Su voz retumbaba como truenos en las colinas, burlándose del ejército de Israel. Con armadura de bronce que brillaba como fuego al sol, y una lanza cuyo hasta parecía el mástil de un navío, Goliat desafiaba a todo un pueblo. ¿Quién se atreve a luchar contra mí? Escójanme un solo hombre. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos para siempre. Los hombres del rey Saúl, curtidos en muchas batallas, retrocedían cada vez que la sombra de Goliat se proyectaba sobre el campo. El temor se había infiltrado en sus corazones como una plaga silenciosa. Un pastor entre guerreros. Muy lejos del estruendo de la guerra, en las colinas de Belén, un joven pastor de cabellos rojizos cuidaba las ovejas de su padre. Su nombre era David, el menor de 8 hermanos, invisible ante los ojos del mundo, pero conocido por el corazón de Dios. Cantaba al Señor con su arpa mientras contemplaba los cielos. Mi fuerza viene del Altísimo, mi roca y mi refugio. David no era un guerrero, pero ya había enfrentado a leones y osos para proteger a su rebaño. Cada batalla silenciosa había forjado en él un espíritu valiente y un corazón lleno de fe. Un día, su padre Isaí le pidió llevar provisiones a sus hermanos en el campamento de guerra. David obedeció, sin saber que el destino de una nación se entrelazaba con el suyo. La indignación del justo. Al llegar al campamento, David escuchó los gritos del filisteo. Los soldados huían, pero él se quedó inmóvil, con los ojos encendidos por una llama santa. ¿Quién es este incircunciso que osa desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus palabras causaron alboroto. Algunos se burlaron. Su hermano mayor lo reprendió, acusándolo de arrogancia. Pero David no cayó. Lo que para otros era un imposible, para él era una oportunidad de glorificar a Dios. El Señor, que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo. Sus palabras llegaron al rey Saúl, quien, al mirarlo, dudó. Tú eres solo un muchacho. Pero David respondió con el fuego de una fe indomable. No lucharé con mi fuerza, sino con la del Señor de los ejércitos. El guerrero sin espada. Saúl quiso vestir a David con su armadura, pero el joven apenas podía moverse. La rechazó y, con paso firme, descendió al arroyo. Tomó 5 piedras lisas y las guardó en su zurrón de pastor. En su mano, solo una honda de cuero curtido. En su corazón, una certeza: Dios estaba con él. Goliat, al verlo, soltó una carcajada que retumbó como un trueno. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Hoy entregaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no titubeó. Dio un paso al frente, levantó su voz con autoridad celestial y respondió: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. El golpe del cielo. La tensión se cortaba en el aire. El gigante avanzó como un muro viviente. David corrió también, pero no con temor,
sino con una determinación que partía los cielos. Metió su mano en el furrón, sacó una piedra, la colocó en su honda y giró. El sonido del cuero cortando el viento fue como el silbido de un juicio divino. La piedra voló recta, impulsada por la fe, y se clavó con fuerza en la frente del gigante. El monstruo tambaleó, cayó de bruces sobre la tierra. La tierra tembló. Goliat estaba muerto. El silencio se apoderó del valle. Luego, un rugido de victoria estalló entre los israelitas. David, sin espada, corrió y tomó la del filisteo. Con ella, le cortó la cabeza, y alzándola, mostró que el Dios de Israel había vencido. Los filisteos huyeron aterrados. Israel los persiguió, y ese día, la vergüenza se transformó en gloria. David regresó entre vítores. Pero no era un héroe por su fuerza, sino por su fe inquebrantable. Había demostrado que la victoria no depende de espadas, sino de la confianza en Dios. Ese día, un pastor se convirtió en guerrero, un desconocido se convirtió en esperanza, y una piedra se transformó en historia eterna. Y así resonó el eco de una victoria divina, que no importa el tamaño del gigante, si tu corazón está lleno del Dios viviente. Así como David se levantó contra Goliat, hoy tú también puedes vencer los gigantes que te rodean. Esta historia no terminó en un campo de batalla, sigue viva en tu vida y en tu fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no te quedes aquí. Hay más enseñanzas, más historias y más palabras que Dios quiere darte. Suscríbete ahora a nuestro canal Sabiduría Viva Bíblica y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras oraciones y relatos poderosos. Y si quieres seguir fortaleciendo tu fe, mira ahora nuestro próximo vídeo recomendado en pantalla. Recuerda, con Dios, ningún gigante puede vencerte.